Ok, muchachos, buenos días con todos. Vamos a iniciar con la sesión número 11 del módulo 2 del curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Estamos en el módulo 2 que es evaluación y desempeño estructural. Ya habíamos realizado en la sesión anterior habíamos terminado lo que era con el análisis estático no lineal, pero ya en las sesiones previas nos habíamos apoyado bastante para poder entender cómo es todo este proceso, qué es lo que se puede, no se puede ver en este proceso de análisis, ¿no? Entonces, ahora lo que nos toca hacer es el análisis dinámico tiempo-historia. Bueno, en general cuando se habla de esto, nos enseñan en la universidad de repente el lineal, que también vamos a comentar sobre ello, pero no nos enseñan el no lineal. El no lineal es un poco más complejo, pero creo que ya nos hemos ido preparando, ¿no? Hemos estado hablando desde el inicio, varios conceptos previos, iniciales, los cuales van a terminar ayudando a poder realizar sin problemas. Esto de acá más que todo a poder entenderlo y no llegar a tener ciertos problemas, ¿no? Porque una de las principales cosas de acá es el poder ver la disponibilidad que tenga, perdón, estos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. A ver, vamos a ver acá. Con lo que primero nosotros vamos a arrancar va a ser con los registros sísmicos, ¿sí? Cuando hacemos el análisis dinámico, oye, acá falta corregir, me corrigen. Cuando hacemos el análisis dinámico tiempo-historia, uno de los problemas no problemas, pero una de las principales cosas que se tiene que tener en cuenta es el considerar que ya no va a ser una carga estática la que se aplicará en esta, porque inclusive cuando nosotros realizamos el análisis modal espectral, que nosotros bastante conocemos, en teoría vendría a ser como si fuera una carga estática, porque proviene y lo terminamos aplicando a lo que son los modos de vibración, que es lo que un poco vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco de esto. Dice acá, vamos a ver. Ahí está. Dice, registro de los movimientos fuertes del suelo. La respuesta de la estructura a un terremoto viene dado por las leyes de Newton. Nosotros conocíamos que es la masa por la aceleración es igual a la fuerza, ¿no? A la fuerza inercial que nosotros pudiéramos tener en un cuerpo. Sin embargo, en este caso de acá, lo que nosotros terminamos es teniendo efectos generales de esto, ¿no? El miembro de la derecha es la fuerza restauradora del edificio. O sea, es la fuerza en la cual quisiera retornar el edificio a su posición original o a su posición de equilibrio, ¿no? Que es función de la desviación, del desplazamiento relativo, la desviación relativa, que es xt, y de su derivada, que vendría a ser de la velocidad. Mientras que la aceleración debe incluir ambos. El movimiento relativo y el movimiento de la base del movimiento. Cuando nosotros tenemos estos, va a tener desplazamiento, vamos a tener velocidad. Sin embargo, la aceleración va a estar relacionado con también una fuerza restauradora o también con una fuerza que va a terminar excitando a la estructura, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos para la ecuación de movimiento. La fuerza efectiva de carga debido al terremoto en un punto de la masa es igual a tantas veces la masa por la aceleración del suelo.
De esta ecuación vemos que los edificios construidos, por ejemplo, en piedra, caracterizados por grandes masas y baja resistencia, son particularmente peligrosos durante los grandes terremotos, al menos en ausencia de otros factores, ¿no? Nosotros conocemos bastante, de repente, la parte dinámica para un sistema de un grado de libertad en el cual nosotros tenemos un movimiento en la base y a partir de eso tenemos lo que es la ecuación de movimiento, ¿no? Y como conocemos esa parte de ahí, pues terminamos nosotros teniendo algo en particular. Vamos a ver, vamos a recordar un poco de dinámica estructural. Vamos a poner acá movimiento en la base. Y vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un elemento por acá, una masita, y nosotros terminamos haciendo un cierto desplazamiento de este, estoy exagerando, un cierto desplazamiento del terreno, entonces este elemento pues terminará quedando algo así. Por el tema de las unidades, se maneja más o menos de esta manera. Entonces, lo que sucede es de que cuando nosotros hacemos la medida de esta, la medida va a ser siempre de la masa. Entonces, todo esto de acá que nosotros vemos va a ser el desplazamiento absoluto que ha tenido la masa. Todo esto de acá va a ser el desplazamiento absoluto que ha tenido la masa. Sin embargo, eso va a ser por efecto del control del desplazamiento de la masa con el eje coordenado inicial. Sin embargo, nosotros no tenemos algo así. Nosotros lo que vamos a tener es un desplazamiento relativo, que es, por así decirlo, lo que va a sentir la estructura, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que este es un desplazamiento absoluto, este de acá un desplazamiento relativo, y este es un desplazamiento o movimiento del terreno o desplazamiento de la base, vamos a poner. Entonces, lo que sí nos podemos dar cuenta es de que si nosotros hacemos un UG más un Y, me va a terminar dando un cierto U. Eso es lo que nosotros nos podemos dar cuenta. Y luego, realizando un diagrama de cuerpo libre, a la masita, vamos a tener algo como esto. La masita, ¿sí? Por acá, así, y ya. No hay más fuerzas. Solamente está unido con el resorte. ¿No es así? Que pudiéramos agregar lo que es el amortiguamiento también. Pasarlo completo. ¿Sí? Y podremos colocar acá también lo que es el amortiguamiento. Vamos a esto ahora. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener dos fuercitas, tanto de la rigidez, que está en función de lo que se desplaza, y tanto del amortiguamiento, que está en función de lo que, de su velocidad. ¿No es así? Nada más. Estáticamente eso es lo que vemos. Sin embargo, cuando esto se encuentra en movimiento, esto
dirección del movimiento, dirección del movimiento, esto se encuentra en movimiento. ¿Sí? Y luego, si esto se encuentra en movimiento, entonces va a aparecer, va a terminar apareciendo, vamos a ponernos acá, una fuercita. En un sistema dinámico, el principio de Allenberg, en un sistema dinámico existirá una fuerza inercial proporcional a su aceleración y su masa en sentido contrario del movimiento, proporcional a su masa y proporcional a su aceleración. Sin embargo, no puede ser el relativo, tiene que ser el absoluto, porque está relacionado al movimiento general. Y el movimiento es en la dirección de izquierda a derecha, este tiene que ir contrario, tiene que ir así. Y esa es la fuerza inercial. Entonces de ahí lo que podemos hacer es equilibrio dinámico y del equilibrio dinámico nosotros vamos a tener que todo va por un solo lado. MU más un KI más un C igual a 0. ¿Sí? Pero si nosotros todo lo despejamos en función de Y, podríamos reemplazar justamente la ecuación 1. De la ecuación 1, nosotros podríamos decir que M, estos son desplazamientos, pero todos están en función del tiempo. Si los derivo a todos, yo pudiera tener G más la famosa ecuación de movimiento. Ecuación de movimiento. ¿Qué es lo que nosotros nos damos cuenta acá? Bueno, en el tema de la masa nosotros podríamos metrar y con respecto a la carga que se aplica en esta, la podemos tener. El C y el K al final son características propias de la estructura. De alguna u otra manera se puede medir esta. Y bueno, el I justamente es lo que quiero obtener. El I es la respuesta. Sin embargo, las aceleraciones del terreno tendría que buscarlas. ¿Cómo obtenemos? Entonces de acá es donde decimos nosotros UG aceleraciones del terreno. Y estas aceleraciones del terreno
es la que nosotros estamos revisando justo ahora, ¿no? Nosotros tenemos, dice, estos registros se denominan en campo cercano. O sea, nosotros vamos a sacar las aceleraciones del terreno como registros sísmicos. Y estos se denominan campo cercano por la ubicación de estos. Dice, ya que el estudio se realiza en la región epicentral, en la que los movimientos en superficie al paso de las ondas sísmicas son más intensos. Así es, movimientos fuertes del suelo, produciéndose desplazamientos, velocidades y aceleraciones elevadas, aunque dependiendo fundamentalmente de la magnitud del sismo y de su distancia al epicentro, ¿no? Aquí no se puede aceptar la hipótesis de foco puntual, ya que la distancia del punto de observación a la superficie de fractura es del mismo orden de magnitud de la dimensión de la fractura, por lo que el registro obtenido será una superposición de ondas correspondientes a distintos puntos de la fractura, lo que hace que su interpretación sea más compleja. Hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Nosotros habíamos comentado cuando hicimos peligro sísmico que nosotros teníamos unos ciertos focos para la obtención bueno, en nuestro caso eran las aceleraciones, pero era nuestro peligro, para nosotros medidos en aceleraciones, ¿no? Como el movimiento en esta zona no puede extrapolarse de los sismogramas obtenidos a grandes distancias, que son campo lejano, será necesario registrarlo directamente con instrumentos adecuados situados cerca del epicentro. Es por ello la necesidad de poder obtener registros sísmicos a partir de acelerogramas, a partir de estaciones acelerográficas, no de sismógrafos, sino de acelerógrafos, ¿sí? Entonces, por ello, terminamos haciendo una instrumentación de ello. Instrumentación para registro de campos cercanos y movimientos fuertes del suelo. A gran ventaja de repente para estos días, terminamos teniendo de repente en los últimos 10 años, 20 años, una mayor cantidad de estaciones acelerográficas. Tenemos algunas estaciones acelerográficas que registraron algunos sismos fuertes en nuestro país, pero aún así todavía nos falta trabajar un poco más con ello, ¿no? Dice, al considerar los movimientos en el campo central nos encontramos que el registro que hay que realizar difiere considerablemente del campo lejano, por lo que será necesario utilizar instrumentos de características también distintas. Las principales diferencias son, eso es lo que estamos diciendo, o sea, nosotros vamos a necesitar utilizar lo que son acelerógrafos, ¿no? La intensidad de las vibraciones. Se puede caracterizar la vibración de un punto del suelo por la historia temporal de desplazamiento, de la velocidad o de la aceleración. Cuando queremos registrar movimientos fuertes del suelo, hay que tener en cuenta que una vibración, por ejemplo, de 0.2 G a una frecuencia de 2 Hz corresponde a un desplazamiento máximo de 1.2 centímetros. Y que, por ejemplo, una vibración de 0.5 G y 1 Hz produciría un desplazamiento de 12 centímetros. En cambio, cuando se tienen altas frecuencias, estos valores corresponderían a desplazamientos muy pequeños. Por tanto, un registrador de desplazamiento necesitaría disponer de un rango dinámico muy grande para no llegar a la saturación. Es por lo que justamente estamos en un campo cercano, vamos a tener unas mayores intensidades y el rango que debe de tener nuestros dispositivos tienen que ser tal que puedan hacer la lectura de estos. Es por ello que necesitamos lo que son los acelerógrafos. El rango de frecuencia dice, nos interesa que el instrumento que vamos a usar en ese campo cercano sea capaz de registrar un amplio rango de frecuencias, tanto para estudiar en condiciones el proceso de ruptura como para cubrir toda la gama de periodos de vibración que afectan a las estructuras. Vamos a ver justamente ello, las frecuencias que van a contener nuestros registros sísmicos y cómo estos podrían terminar relacionándose con con lo que nosotros queremos, que es para nuestras verificaciones y nuestras evaluaciones de nuestra estructura. Registro por disparo. Debido a que estos instrumentos de campo cercano registrarán fundamentalmente los movimientos fuertes del suelo que se produce en un pequeño radio de acción, el número de registros que se supone que va a obtener este instrumento será muy pequeño
con respecto al número de registros que hace un sismógrafo. Ajá, para registro de velocidades, puesto que el periodo de retorno de los movimientos fuertes es mucho mayor que el caso de movimientos débiles. No va a ser práctico que el instrumento haga un registro continuo. Así es. ¿Eso qué significa? Que otra diferencia, por ejemplo, que vamos a tener en estos dispositivos que van a ser los acelerógrafos, va a ser su campo de aplicación. Van a tener que activarse únicamente cuando realmente existan movimientos fuertes. Si son movimientos pequeños, no necesita estos activarse, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros utilizamos lo que es el acelerógrafo, ¿no? Que es estos cajitas que ustedes pueden ver acá y terminamos midiendo esto, que son los acelerogramas, ¿no?